Dios los bendiga, hermanos. Damos gracias al Señor por este nuevo día. Damos gracias al Señor porque Él está cerca de nosotros y Él escucha nuestro clamor. Pero debemos recordar que Él nos responde acorde a su voluntad, no a la nuestra. El tema de esta mañana es: ¿qué pasa cuando Dios dice no? ¿Qué pasa cuando Dios dice no? Ese es el tema que vamos a ver esta mañana. Oremos. Bendito Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Señor, te damos gracias por tu palabra. Abrimos nuestra mente, nuestro entendimiento, Señor, para que tú traigas a nuestra vida tu palabra. Señor, envía tu palabra y que ella haga todo aquello para lo cual tú la envías. Danos sabiduría para poderla comprender y para poder recibir y comprender lo que tú tienes para nosotros. En tus manos de amor nos encomendamos, Señor. Tú conoces a cada persona que está escuchando este mensaje. Sé propicio, Señor, a sus necesidades. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Qué pasa cuando Dios dice no? Y vamos a ver a tres personajes bíblicos. En primer lugar, a Moisés, Dios le dijo no. A Pablo, que Dios le dijo no. Y a Job, que él no le dijo no, pero pasó una prueba muy dura. O muchas pruebas seguidas muy duras. Vamos a ver a estos tres personajes. Y vamos a empezar con Moisés. Vamos a irnos a Éxodo capítulo 17, versos 5 y 6. Éxodo 17, 5 y 6. Vamos a leer desde el 1 para tomar un poco la perspectiva. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con la que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Bien, ellos acababan de salir de Egipto, habían visto la mano poderosa de Dios, pero qué difícil guiar a un pueblo. Les faltaba agua, estaban en el desierto, ha de haber sido terrible cómo darle agua a tanta gente. Y la gente empezó a pelear con Moisés y a decirle: ¿por qué nos sacaste? Y por supuesto no es la única oportunidad en que lo hizo. En diferentes momentos, incluso cuando Dios les da el maná, hay un momento en que dice: ya nos aburrimos de solo comer maná, queremos comer carne, queremos los melones, los ajos que comíamos en Egipto, cuando allá eran esclavos. Pero la libertad pues no les parecía bien. Y peleaban. Y qué difícil ha de haber sido para Moisés estar con este pueblo tan difícil, como sería cualquier pueblo, por supuesto. Y, y entonces empiezan y Moisés clama a Dios, y Dios le dice: no hay problema, ve, lleva la vara con la que partiste el mar, y yo voy a estar ahí. Ve a la roca, a la peña de Horeb, que yo voy a estar ahí. Y le dice: golpearás la peña y saldrá de ella aguas, y beberá el pueblo.
Así que va Moisés y golpea la peña y sale mucha agua para que todos beban. Esa es la primera vez que se da esta situación en el desierto. La segunda vez la encontramos en Números capítulo 20, los versos del 8 al 12. Nuevamente está dándose una situación similar. Aquí están ya terminando la travesía en el desierto. Vamos a leer siempre desde el 1, así vemos todo. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, y en el mes primero y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara, reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a la vista de ellos, y ella dará agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Esta es la segunda oportunidad. El pueblo había visto muchos milagros. ¿Por qué anduvieron tanto tiempo, anduvieron vagando 40 años por el desierto? Por culpa del mismo pueblo que no le creyó a Dios cuando mandó Moisés a los 12 espías, y estuvieron 40 días en Jericó y no le creyeron. Solo Caleb y Josué dijeron: vamos. Pero los otros 10 espías dijeron: no, los hombres de ahí son muy grandes y vamos a caer como langostas, y nuestros hijos van a ir de esclavos. Y eso enojó a Jehová. Así que no les dio la tierra prometida así de rápido como iba a ser, sino que les dijo que iban a vagar por el desierto 1 año por cada día que estuvieron ahí. Por eso fueron 40 años. Y aquí estaban ya terminando. Durante esos 40 años vieron milagros de parte del Señor, pero ¿no les pasa que muchas veces nosotros vemos solo lo malo y no lo bueno? Se nos olvida contar las bendiciones. Nosotros podemos estar muy bien y hasta se nos olvida darle gracias a Dios porque tenemos comida, porque tenemos aire para respirar, porque podemos respirar. ¿Cuántas personas en estos días con COVID ni siquiera pueden respirar? Y se nos olvida darle gracias a Dios. ¿Cuánto cuesta un tanque de oxígeno? Pero a nosotros se nos olvida darle gracias a Dios. Se nos olvida contar las bendiciones que tenemos. Pero cuando ya nos hace falta algo, pasa algún problema, ahí sí nos ponemos a pelear con Dios. No debe ser así. Necesitamos aprender a depender de Dios, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. Pero es tan difícil como seres humanos. Y aquí el pueblo otra vez estaba con sed. Por supuesto, es terrible tener sed y en el desierto. Y empezaron a presionar y a presionar y a presionar a Moisés. Y Moisés va delante de Jehová y le dice: ¿ahora qué hacemos? Y él le dice: ve, porque fueron los dos con Aarón. Van a ir a la peña y le vas a hablar.
Dice el verso 8, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua y le sacarás aguas de la peña y darás a beber a la congregación y a las bestias. Pero en el verso 11 dice, entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Dios le dijo, háblale a la peña. Iba a hacer algo, en la vez anterior le dijo, golpéala. Y la golpeó y salió agua. Y ahora le dijo, háblale. Solo tenía que hablarle a la peña. Eso era para que Dios se glorificara, que con tan solo la orden, con tan solo la palabra, la peña, la roca, iba a dar agua. Y que el pueblo se asombrara de ver la maravilla de Dios. Sin embargo, pues la presión que él estaba recibiendo como líder del pueblo gritando, lo ha de haber aturdido. Y en lugar de hablarle a la peña, la golpeó 2 veces. Y eso molestó a Jehová. Y por supuesto, la peña dio agua y el pueblo se sació, pero Dios se enojó y le dijo a Moisés y a Aarón que no habían hecho lo que él les había dicho. Por lo tanto, no iban a entrar en la tierra prometida. Y bueno, así fue. Primero muere Aarón y en Deuteronomio 3, ya estaban por entrar a la tierra prometida. Y vamos a ver los versos del 23 al 29. Y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo, son palabras de Moisés, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga las obras y proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó, y me dijo Jehová, basta, no me hables más de este asunto. Sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este, y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Y manda a Josué y anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo y él les hará heredar la tierra que verás. Moisés estaba contando que él fue con Dios y le dijo, déjame entrar a la tierra. Los he traído durante todo esto, déjame entrar. Ya Dios le había dicho, no vas a entrar. Y él le pide, pero si tú eres Dios todopoderoso, tú puedes hacer lo que tú quieras, déjame entrar. Y él le dice, basta, no me hables más del tema, no vas a entrar. La respuesta es no. Te voy a permitir que la veas, pero no vas a entrar. Y por supuesto, Moisés obedeció y empezó a dar instrucciones al pueblo, empezó a darle instrucciones a Josué, porque era su sucesor, porque Dios dijo no. Dios dijo no. Pero eso no quiere decir que Moisés se haya puesto a hacer toda una pataleta y a gritar y a hacer berrinche. Sí, porque yo traje a este pueblo y todo. No, simplemente dijo no. Y le dijo, no me hables más. No siempre Dios dice sí. Nosotros no podemos torcer el brazo de Dios. Él es Dios. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Él es soberano. Y hace su voluntad. Y su voluntad es santa, agradable y perfecta. Y es mucho mayor de lo que alcanza a entender nuestro entendimiento. Hay veces que Dios dice no. Veamos con Pablo. Vámonos a 2 Corintios, capítulo 12, los versos del 1 al 13. 2 Corintios 12, del 1 al 13.
Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo, estaba hablando del mismo, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado a hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para la grandeza de las revelaciones, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ellos, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo os he sido carga? Perdonadme este agravio. El apóstol Pablo tuvo unas experiencias espirituales con Dios impactantes, como él mismo dice, que no le es dado a un hombre hacer o ver o experimentar. Y algunas veces cuando nosotros tenemos pues esa cercanía con Dios, podemos llegar a envanecernos y a decir, no, pero si yo, porque por mi espiritualidad y por ser tan santo, tengo todo lo que tengo y yo les cuento. Y empezar a gloriarnos. Y eso no le agrada a Dios. Y entonces viene el apóstol Pablo y dice, para que yo no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. ¿Qué era ese aguijón? No lo dice la palabra. Pero él tenía algo, alguna enfermedad, algo. Dice un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Para que reaccionara y supiera que la honra y la gloria solo debe ser dada a Dios. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Él le dijo, Señor, quítame esto. Pues él había visto grandes milagros. Pero el Señor dijo no. El Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ya en el verso 10 dice el apóstol, por lo cual por amor a Cristo me gozo en debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Fíjense lo que dice. Él le dijo, no, te quiero así débil, porque cuando estás débil, sufriendo por ese aguijón en la carne, entonces mi fortaleza, la fortaleza de Dios, se va a perfeccionar en ti. Y entonces pudo comprender el apóstol Pablo lo que está aquí, que cuando es débil, entonces es fuerte. Cuando somos débiles, porque podemos decir, no, yo ya no puedo, yo ya no aguanto, para mí esto es imposible, y dejamos que Dios actúe, entonces somos fuertes. Porque es la fuerza de Dios. Por lo tanto, la honra y la gloria son para Dios.
no para nosotros. Pero él le dijo, no. Pero me encanta la respuesta porque le dice, bástate mi gracia. ¿Y qué es la gracia de Dios? Pues es la salvación. Por su gracia nosotros alcanzamos la salvación, porque la palabra dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, porque Él pagó la muerte en nuestro lugar. Esa es la gracia. Dios le dijo no a Moisés y él murió después de todo lo que había hecho, pero ahí terminó la historia. No. En la transfiguración, estando Jesucristo, cuando fue la transfiguración, ahí aparece Moisés. Moisés no entró a la tierra prometida terrenal, entró a la tierra prometida celestial. Él dijo que no, pero él está con el Señor. A Pablo le dijo, pues no, vas a seguir en eso. Y Pablo dice, pues yo me gozo en debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, y murió en la persecución. Fue ejecutado en la persecución. ¿Quiere decir por eso que Dios lo abandonó porque no le conservó la vida? No, porque es mucho más importante y más valiosa nuestra vida eterna. Aquí en la tierra somos pasajeros. Por supuesto que cuando viene la situación difícil es duro aceptarlo, pero necesitamos aprender a descansar en Dios. Y vámonos a ver el caso de Job. Job, dice la palabra, un hombre justo. Y lo menciona incluso en el Nuevo Testamento, el justo Job. Pero qué terrible la prueba que el Señor le mandó, porque perdió sus bienes, perdió a sus hijos y perdió su salud. Pero ¿qué dijo Job? Por supuesto, durante el proceso fue algo terrible y él renegó y se peleó con Dios. Pero cuando Dios lo enfrenta, porque él en algún momento, que cuando leemos aquí el libro de Job, dice, ¿y dónde está Dios? Que se venga y que se pare aquí, yo quiero hablar y yo quiero exponerle mi causa. Y entonces cuando Dios se le presenta y le dice, aquí estoy, ¿qué quieres? Por supuesto, ya en ese momento Job dice, no, eran mentiras, ¿verdad? No quiero. Pues ahora te paras y te ciñes como hombre y me escuchas. Pero cuando termina todo esto, Job responde a Jehová en el libro de Job, capítulo 42. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Él era el justo Job, lo llama la palabra. Pero dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Todo ese dolor, todo ese proceso tan duro que él pasó, fue para bien, para fortalecimiento, para que él entendiera quién es Dios, que él conociera verdaderamente a Dios. Y efectivamente, las pruebas nos acercan a Dios. De repente, cuando está todo bien, como platicábamos hace un momento, nos olvidamos de Dios. Pero cuando estamos en problemas, ahí estamos pegados y pidiendo, Señor, haz esto, y oramos y clamamos un milagro. Y algunas veces Dios hace el milagro y otras veces no lo hace. Así es Él. Algunas veces dice no. He visto muchos milagros en mi vida. He visto milagros sobrenaturales de manera impactante. Pero algunas veces no los he visto. Algunas veces no han pasado. Algunas veces el Señor ha dicho no. Y bueno, hay que aceptarlo porque es la voluntad de Dios. Recuerdo cuando Dios sanó a mi papá de insuficiencia renal. Y a los 5 años murió de un golpe en la cabeza que parecía insignificante.
en lugar de ponerme a pelear con Dios, yo le agradecí, le dije, gracias Padre, porque me lo dejaste estos 5 años más. Me dolió mucho, era mi papá y tenía una relación muy buena con mi papá. Pero era tiempo de irse con el Señor. Era hijo de Dios, así que Dios lo llevó con él. Así como llevó a Moisés. Y como Jesucristo les dijo cuando se dio la transfiguración, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Sé que mi papá está con el Señor. Ya no siguió aquí, pero siguió allá. Aquí somos pasajeros, somos extranjeros, somos advenedizos, dice la palabra. Pero allá con Él es la vida eterna. No es fácil aceptar la voluntad de Dios cuando Él dice que no. Es fácil, es agradable, es maravilloso cuando Él dice que sí. ¿Y cuántas veces le hemos dicho, Señor, glorifícate, si tú haces este milagro te vas a glorificar? Pero Él sabe cuándo se va a glorificar. Y hay veces que dice, no es el momento. Y si Él está atrayendo ya a alguien, lo está atrayendo. Si la situación es de vida o muerte, descansemos en el Señor, con todo el dolor que pueda haber en nuestro corazón. Digamos como dijo Job, Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Aprendamos a entregarle al Señor. Yo sé que no es fácil, nada fácil, pero es en la fuerza de Dios, en la nuestra no podemos. Pero en la fortaleza de Dios nosotros podemos aprender a descansar en Dios. Aprender a comprender que es mucho más grande la eternidad que nuestra vida aquí. Así que si tú estás pasando un duelo, si tú estás pasando una situación muy difícil, si tú estás pasando una situación que sientes que ya no soportas, clama a Dios con todo tu corazón, clama con todas tus fuerzas, pero asegúrate de aceptar la respuesta de Dios. Si Él dice sí, alégrate y gózate en Él. Y si Él dice no, como lo dijo al apóstol Pablo, que te baste su gracia, porque Él se perfecciona en tu debilidad y en mi debilidad. Porque cuando somos débiles, entonces somos fuertes. No es nada sencillo, no es nada fácil, pero necesitamos aprender a descansar en Dios y a decir como él dijo el apóstol Pablo, pues entonces me gozo en las afrentas, en las persecuciones, en el dolor, en las angustias, en las necesidades. ¿Quién de nosotros puede decir que nos gozamos en las angustias? Que nos gozamos en las necesidades. Qué complicado, ¿verdad? Sin embargo, necesitamos aprender a descansar en Dios y a saber y a entender que si Él dice sí, Él sabe por qué, porque esa es su voluntad. Y si Él dice no, esa es su voluntad. Pero también puede decir todavía no. Nosotros tenemos que aprender a respetar su voluntad y a aceptarla. Yo siempre he dicho, no tengo que entender su voluntad, la tengo que aceptar. Si yo la trato de entender, no puedo. No puedo entenderla, no puedo entender por qué Dios permite esto o lo otro. Entonces, en lugar de ponerme a tratar de entender y a pelearme con Dios, lo acepto. Le digo, Señor, aunque no entienda, yo acepto tu voluntad. Solo dame fuerzas para poder sobrevivir. Dame fuerzas para poder sobrepasar esta situación. Dame fuerzas para mantenerme firme. Y por eso yo puedo decir que hasta el día de hoy, si estoy de pie, es porque Él me sostiene. No porque no haya pasado problemas, no porque no haya pasado situaciones muy complicadas. Sí las he pasado. Pero en todo he visto la mano de Dios. El Señor sabe lo que permite. Y la palabra dice que Él no va a traer a nosotros algo más fuerte de lo que nosotros podamos soportar. Y lo que sucede es que nosotros no sabemos qué tanto podemos aguantar.
Porque si de nosotros se tratara, no pasáramos ningún problema. Ya no aguanto, ya no aguanto. Muy rápido, pero Él sabe hasta dónde nos va a llevar y cómo está perfeccionándose en nosotros. Dice Deuteronomio 7:9, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Conoce, entiende que Jehová tu Dios es Dios. Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Tomémonos de esta promesa. Recordemos, Él es Dios. Si Él es Dios, es soberano. Pero también es fiel. Y también guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Tomémonos de esta palabra. Pidámosle a Dios que nos haga entender este pasaje, Deuteronomio 7:9. Y nuestra mente va a abrirse, va a ampliarse. Y entonces vamos a poderle dar gracias, aún en medio del dolor, aún en medio de la necesidad, aún en medio de la tormenta. Vamos a poder decirle gracias, Señor. No entiendo, pero yo descanso en ti. Cuando menos sintamos, vamos a empezar a sentir la fortaleza del Señor, que nos levanta, que nos levanta, que nos levanta, que levanta nuestra frente para honra y gloria de Dios. Así que, ¿qué pasa cuando Dios dice no? Nosotros aceptamos y le damos gracias a Dios, aunque no entendamos. Y en esa nuestra debilidad, Él se va a fortalecer. No te desanimes, descansa en Dios. Por dura que sea la prueba, Dios está contigo. Si tú eres su hijo, no tienes de qué temer, por difícil que sea la situación, porque en esa debilidad Dios se va a fortalecer y se va a glorificar. Bendito Padre, tú conoces, Señor, a cada persona que está escuchando este mensaje. Señor, a cada uno que es tu hijo, dale fuerzas, multiplica sus fuerzas, Señor. Señor, que en esa debilidad, para quien está pasando una situación muy dura, tú te fortalezcas. Fortalécete, Señor, para que cada uno pueda decir: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Sé propicio, Señor. Si tu respuesta es no a lo que se está pidiendo, ayúdanos a aceptarlo. Si tu respuesta es sí, ayúdanos a no enorgullecernos, sino a darte la honra y la gloria en todo. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos. Llénalos de tu gracia, llénalos de tu amor. Porque de ti dependemos, en ti estamos. Y queremos decir como Job: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga.